Un día, Camaroncín estaba sentado en la arena de una playa lejana y de pronto un tiburón salta y se lo come. Al rato, el tiburón lo vomita y Camaroncín nada rápidamente a la costa. Cuando por fin llega, corre directamente a su casa a contarle con miedo a su madre. Días después, Camaroncín vuelve a la playa a recordar lo que pasó. Culebras salieron a pasear con su domador de culebras. Era un día soleado. Llega la anaconda y ataca a las culebras. Después de la pelea, la anaconda se va al río y se encuentra al pato y a la mantarraya. La anaconda intenta comerse al pato y la mantarraya golpea a la anaconda. Como no pudo comerse, fue para el patio de la casa de la niña Fermi. Se encuentra con un gato y lo muerde y queda envenenado. La anaconda se fue a buscar comida y se hizo de noche y se puso a llover y se puso flaca. La anaconda va arrastrándose y empieza a llover y se encuentra con su amigo y su dueño. Familia de Camarines. Estaba la mamá, el papá y Camarín. Camarín era muy curioso, juguetón, y un día salió del patio persiguiendo una mariposa y empezó a correr, y cuando se detuvo estaba perdido. Él estaba perdido en el bosque y vio un humo en el cielo y lo empezó a perseguir, y era el humo que salía de la chimenea de su casa. Estaba mamá Camarín cocinando y sus hijos en la sala viendo televisión. Luego llega papá Camarín a la casa y trae unos regalos para su esposa y sus hijos. Los niños se pelean porque ven un regalo grande. El papá les dice: «Hey, ese es el de su madre». Los niños se conformaron con su regalo y empezaron a jugar con él. Un día estaba una camarina llamada María. Su sueño era hacer a color, ya que todos ellos eran blanco y negro. Pero eso no le impidió cumplir su sueño. Agarró un pote de pintura y se lo lanzó encima. Toda su familia le decía que se había enloquecido, pero a ella no le importó, por fin había cumplido su sueño.